Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde México. Un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Víctor Aguilar y bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta sesión de capacitación. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una muy buena mañana o tarde, dependiendo del lugar desde donde nos acompañan. Sé que nos acompañan desde otros lugares, entonces bien, pues desde México, muy buen día. De nuevo, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de capacitación en el uso de la tecnología editorial Marcalic. Y bien, pues vamos a comenzar. Les platico sobre la sesión. Vamos a ir viendo cuestiones claves sobre la sesión, los objetivos, por ejemplo, y después ingresaremos al uso de esta tecnología editorial y de esta cuenta. ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar, quisiera, bueno, responder a un comentario que se hace dentro del chat que es sobre una sesión anterior, así que bueno, lo responderé para después poder continuar con la sesión del día de hoy. Ok. Me preguntan sobre cuenta para el ingreso que no se les hizo llegar. Pues bien, esto se Listo. debe a que se está mejorando la situación, el control de calidad y de seguridad en las cuentas Marcali, por eso es que está tardando un poco más en generarse esta cuenta acuerdo, una disculpa por esta demora, sin embargo, las cuentas están por salir, por estar listas para que se les haga llegar y puedan comenzar a utilizar esta tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, bien, eso es, en realidad es cuestión de cualquier momento en que se les hará llegar esta cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, bien, de nada, claro, está resuelta esta cuestión y ahora sí, podemos dar inicio a nuestra sesión de capacitación del día de hoy. Y bien, comenzamos por los objetivos de la sesión. ¿Para qué? ¿De qué va a servir a ustedes la sesión de capacitación de este día? Pues de acuerdo. Primero, obviamente, el objetivo principal es que se familiaricen con esta herramienta, que aprendan a utilizarla para que saquen provecho de ella. ¿Y qué provecho pueden sacar de ella? ¿Qué te ofrece Marcali? Pues bien, tomando en cuenta, y este punto es muy importante, que Redalic trabaja a partir de un formato editorial que es XML JATS, ¿de acuerdo? Este es el que sirve como base de todos los formatos de publicación que genera y que se presentan en Redalic. Por lo tanto, es necesario contar con este formato XML para poder presentar mis contenidos dentro de Redalic. Así entonces, MarcaLeak lo que hace es generar este XML sin costo alguno. Por lo tanto, nos permite tener libertad sobre cómo deseamos presentar nuestros contenidos de las revistas a los lectores que van a consultar, a leer estos contenidos dentro del portal Redalic. ¿De acuerdo? Te otorga como editor o editora de la revista libertad sobre la manera de presentar los contenidos. ¿Qué otra cuestión? Pues bien, nos permite ahorros importantes, interesantes, que es, por ejemplo, bueno, sabemos que un XML se puede conseguir por otras cuestiones, por otros lados, a partir de aplicaciones como pueden ser InDesign, por ejemplo, pero pues bueno, esto cuesta tiempo y cuesta dinero, por lo tanto, Marcalic nos permite este ahorro, un ahorro monetario, pero también un ahorro de tiempo. Pues veremos, bueno, como veremos en esta sesión, es un ahorro importante el que nos da Marcalic al momento de crear nuestros XML mediante el uso de sus asistentes. Bien, bueno, teniendo estas situaciones bien presentes en cuenta, vamos a dar inicio a la sesión. Les comento rápido cómo funcionará. Primero, ingresaremos a una revista indexada dentro del portal Redalic para ver pues, cómo se ve una revista dentro del portal, cómo lucen sus logos, sus contenidos, sus artículos, etcétera. Y después veremos el ejemplo de un formato de publicación generado a partir del uso de XML JAX desde Marcalic para ver el ejemplo de lo que haremos a continuación, que es ahora sí ingresar a Marcalic y hacer el marcaje de un artículo. Pues bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Les voy a compartir mi pantalla
Pero antes, pues una solicitud, y esta es que por favor mantengamos nuestros micrófonos apagados a lo largo de la sesión para que todos los asistentes puedan disfrutar de un mejor audio. ¿De acuerdo? Si se requiere prender el micrófono durante la sesión, se puede hacer y después lo volvemos a apagar. Para cualquier comentario, cualquier duda que surja durante la sesión, también está activado el chat y ahí pueden depositar sus comentarios, sus dudas o cualquier cuestión. Bien, pues voy entonces a compartir mi pantalla. Y bien, les voy a mostrar el portal Realic. De acuerdo, ahí tenemos entonces un ejemplo de una revista indexada al portal Realic. De acuerdo, que tenemos en pantalla, tenemos logo de la revista, tenemos el nombre de la revista, más información sobre la revista como el ISSN, la periodicidad, el campo de la ciencia que abarca mi revista, tenemos también la institución y el país. Del lado derecho tenemos más información, sobre todo enlaces de información de la revista, como el directorio, el contacto, la página oficial de la revista, las normas para autores, entre otras cosas. Más abajo tenemos indicadores. Estos indicadores, cabe resaltar, se van actualizando de manera semestral, pues nos hablan sobre el uso, ¿sí? Los alcances que ha tenido mi revista dentro del portal Realic, los lugares de consulta, etcétera. Y bien, ahora sí, más abajo tenemos nuestros números o fascículos ordenados, como podemos ver, por año, por volumen y por número. Si ingresamos a uno de ellos, se desglosará nuestra tabla de contenidos de ese número y veremos los artículos de esta manera. Tenemos título del artículo, autores, más información como resúmenes en inglés y en español, información de autores, y debajo de cada artículo tenemos nuestros formatos de publicación. ¿Sí? Estos son los que les comentaba, se generan a partir del XML que genera Marcalink. ¿Sí? Aquí están todos nuestros formatos de publicación. Si abrimos uno de ellos, en este caso este artículo lo abro dentro del visor inteligente, que es un formato de publicación, ya lo tengo abierto aquí. Así es como luce, así es como se ve este llamado visor inteligente, que es un formato de publicación que genera Marcalink. ¿De acuerdo? Tenemos el título, información de autores. Y bien, es muy importante que recordemos que todo esto tiene una base en un XML que consta o se forma por tres partes. La primera de ellas se llama front, que es donde encontraremos los datos principales del artículo, ¿de acuerdo? Como es el título, los autores, las fechas, el DOI, los resúmenes y las palabras clave. Esa es la primera parte de un XML, el front. Después viene el body, que es el cuerpo del artículo, la investigación como tal con todas sus secciones, empezando desde la sección número 1, todo el desarrollo del artículo, tenemos aquí una tabla, y bien, todo esto es lo que encontramos dentro de la segunda parte del XML, que es el body. Y por último tenemos el back, que es donde encontraremos referencias, apéndices y notas. Esas son las tres partes que conforman un XML. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo bien presente porque así es como trabaja Marcalic. Lo veremos más adelante. Y bien, pues continuando con este ejemplo, este es un ejemplo de un visor inteligente. Vemos cómo resaltan las citas, los enlaces, las referencias dentro del mismo texto, cómo resaltan también nuestras tablas o imágenes, gráficos, cualquier cosa se ve así. Y esto pues con la intención de presentar una lectura más amigable a los lectores, tratando de ir más allá de presentar solamente un PDF. Sabemos que leer PDFs puede resultar pesado para los lectores, por eso es que se generan estos formatos de publicación de una manera más amigable para una mejor lectura. En la parte inferior tengo todas las tablas, también imágenes y gráficos, ¿de acuerdo? Figuras. Así es entonces como se ve o como luce este artículo científico en el visor inteligente, que les repito es uno
de los formatos de publicación que genera MarcaLeak a partir del XML-JAWS. ¿De acuerdo? Entonces, bien, este es un ejemplo, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy en la sesión de capacitación, pero bueno, empezando desde cero. Y para ello, si ya tenemos este artículo, ya vimos una revista indexada en el portal, ahora sí, vamos a MarcaLeak. Bien, así es como luce MarcaLeak en su página de inicio. Y aquí es donde ingresaremos nosotros usuario y contraseña, que como comentaba al inicio de una sesión, en este caso especial, se les hará llegar, ustedes se hacen acreedores a su usuario y contraseña al ingresar a esta sesión y permanecer por el tiempo mínimo de 60 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, se hacen acreedores al ingresar a esta sesión a su usuario y contraseña que desde el momento en el que termina la sesión se empiezan a generar dentro, internamente, entre Dalix, se les empiezan a generar ese usuario y contraseña tratando de que funcionen correctamente, que tengamos los criterios de seguridad, entre otras cosas. También aprovecho para comentar que esta sesión de capacitación está siendo grabada y que la grabación completa se les hará llegar junto con estas credenciales mediante un correo electrónico. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ingresar usuario y contraseña. En este caso utilizaré una cuenta de prueba que utilizamos aquí para hacer pruebas, mejoras o para sesiones de capacitación como la del día de hoy. Y así entonces ingresaremos al portal en MarcaLeak. Y bien, importante, la primera vez que ustedes ingresen, que abran sesión, si es una cuenta nueva, una revista que recién accesa a MarcaLeak, lo primero que verán en pantalla será una pregunta, ¿sí? Aquí aparecerá una pregunta dentro de un recuadro y esta pregunta es referente al formato PDF. La pregunta es, usted como editora de la revista, ¿desea utilizar el PDF original que presenta su revista o desea hacer uso del PDF, el formato PDF que genera automáticamente MarcaLeak? MarcaLeak genera dos formatos de PDF, Riga o Uppsala. Se presentarán aquí dos ejemplos de cómo luce y ustedes deberán de responder si desean, si se quedan con el PDF original o si desean utilizar el formato PDF que genera MarcaLeak. ¿De acuerdo? Entonces, bien, esa es la primera pregunta que se deberá responder. Una vez respondida la pregunta, ahora sí verán su home, su página de inicio, tal como luce en pantalla, con el título de su revista, el logo de su revista y bien, debajo vemos nuestros números o fascículos organizados. De nuevo, si es la primera vez que ingresamos a nuestra cuenta MarcaLeak, pues esta información evidentemente lucirá vacía. Pero bien, conforme vayamos generando números, marcando, creando números en esta cuenta MarcaLeak, se acomodarán de este modo. En este caso tenemos muchos números en esta cuenta porque, repito, es una cuenta de pruebas, pero bien, se organizan, como podemos ver, por año, por volumen y por número. ¿De acuerdo? Bien, en la parte superior tenemos nuestros indicadores. Vamos a ir explicando de qué tratan estos indicadores de derecha a izquierda. Primero está la opción para agregar un número nuevo, que es lo que haremos a continuación. Después tenemos nuestros números en proceso. Estos los vamos a identificar con este engrane y en color amarillo. ¿Qué significa que este número está en proceso? Que fue creado, ¿sí? Generamos un número nuevo. Sin embargo, este número, pues como lo dice, está en proceso, no ha sido finalizado. Puede ser que hace falta por marcar un par de artículos más. Puede ser que está recién creado, que está nuevo, que no tiene artículos. Puede ser que está a la mitad del marcaje. Es decir, está, una vez más, en proceso. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros terminemos el marcaje de todos los artículos que pertenecen a un número, vamos a dar clic en donde diga finalizar número. Al hacer eso, el número dejará de estar con el engrane amarillo y pasará a tener este check en color naranja. Eso nos indica que el número está finalizado, que fue marcado en su totalidad.
Y así entonces, este número comenzará un proceso interno dentro de Redalic, en el cual se validará la información, se revisará que todos los artículos se hayan marcado correctamente y después de un proceso de actualización general de todo el acervo Redalic que se realiza quincenalmente, el número dejará de estar en color naranja y aparecerá con este check, palomita decimos en México, en color verde. Esto indica que el número está en línea, que ya está disponible para consulta dentro de Redalic. ¿De acuerdo? Ese es el proceso que llevan nuestros números cuando trabajamos en Marcalic. Primero generamos un número y estará en proceso, como estos que tenemos aquí. Al finalizar el marcaje de ese número, empezarán a tener un proceso interno y tendrán este color naranja, como el que tenemos acá. Después de este proceso interno y del proceso de actualización general, estarán ahora sí en línea, con palomita verde, indicando que se encuentran en el portal Real. ¿De acuerdo? Y bien, por último tenemos de este lado izquierdo el total de números. Y bien, teniendo ahora sí esta información lista, pues vamos a comenzar con la generación de un número nuevo. Lo primero que hay que hacer es dar clic precisamente donde dice agregar número, pero antes de ir a eso, una recomendación que yo les voy a dar. Esta recomendación es, cuando ustedes terminen su trabajo del día o lo van a dejar por un momento y lo van a retomar unas horas después, hay que cerrar sesión, ¿de acuerdo? Es recomendable cerrar la sesión. Como podemos ver aquí, está la opción de cerrar sesión. Simplemente damos clic, cerramos sesión y después, cuando queramos retomar el trabajo, ya sea al día siguiente o unos momentos después, volvemos a iniciar sesión. Con esto vamos a evitar problemas de una doble sesión y que Marcalic no nos deje volver a ingresar porque ya había una sesión iniciada. ¿De acuerdo? Entonces, fácilmente, para evitar este problema, cuando dejemos de trabajar con Marcalic, cerramos la sesión. Bien, teniendo esta recomendación en cuenta, ahora sí vamos a dar clic en agregar número, con lo cual se desplegará el siguiente recuadro requiriéndonos la información necesaria para cabecera de todos los artículos, es decir, esta es la información del número que yo estoy por generar. Y bien, vamos con volumen primero. Voy a escoger, por ejemplo, volumen 18. Denme un momento, por favor. Bien, ahora sí, volumen número 18. Vamos a ir con el número, por ejemplo, 1. Sí, obviamente ustedes llenarán esta información con la información correspondiente al número que están por crear, teniendo como base, pues, la información oficial de la revista. Luego vamos con el año. Voy a elegir, por ejemplo, 2023. Se puede agregar un año final, ¿sí? En caso de que sea, por ejemplo, una publicación bianual, que tenga un año inicial en 2018 y un año final en 2020, se puede agregar. Si no tenemos un año final, esta información puede quedar vacía. Después vamos con los meses, un mes inicial y un mes final. Puede agregarse un mes inicial y un mes final tratándose, por ejemplo, de una publicación semestral que tenga un mes inicial en enero y un mes final en junio. O, por ejemplo, un mes inicial si es el segundo semestre en julio y el mes final en diciembre. Así podemos agregar también los meses sin problema. Después tenemos las secciones, ¿de acuerdo? Las secciones para organizar nuestros números dentro de la tabla de contenidos. Sabemos que en estos fascículos se pueden organizar los artículos dentro de diversas secciones, como puede ser
por ejemplo, la editorial, ¿sí? Guardamos. Podemos agregar otra sección donde vengan mis artículos científicos. Agregamos una sección más que contenga reseñas, por ejemplo, y así podemos agregar tantas secciones como sean necesarias. Y si agregamos, por ejemplo, una de más, podemos también borrar así de fácil. ¿De acuerdo? Entonces, bien, así con nuestras secciones, después viene más información como el tipo de fascículo, si es ordinario, especial o extraordinario, suplementario o doble, vamos a quedarnos, mantener con ordinario. Después viene un periodo de cobertura, que puede ser primavera, verano, otoño, primero, segundo semestre. Si no hay un periodo de cobertura especificado, podemos dejar esta información vacía sin ningún problema. Después tenemos una publicación continua. Esto es bien importante para revistas de publicación continua. Lo único que hay que hacer es señalar que en efecto se trata de una publicación continua. En esta parte señalando que sí, que es una publicación continua. El número que estoy por marcar pertenece a una publicación continua. De esta manera, al señalar esta información, MarcaLink nos va a permitir continuar agregando números, ¿sí? Agregando artículos, perdón, agregando artículos a un número ya cerrado porque es una publicación continua. ¿De acuerdo? Si no es una publicación continua, pues lo señalamos también. Señalamos que no es una publicación continua. Entonces, así de fácil con las publicaciones continuas. Y bien, teniendo toda esta información lista, vamos con los permisos, damos clic, se abre la información de permisos y ahora toda la información de permisos y o licencias se debe de cotejar con la página de mi revista. ¿De acuerdo? Ahí es donde ustedes encontrarán la información referente a permisos y licencias. Licencias Creative Commons. Al elegir nuestra licencia, estos dos recuadros se llenarán automáticamente. Entonces buscamos entre las opciones, elegimos la opción que se indica dentro de la revista, por ejemplo, esta licencia, y como vemos, estos dos recuadros se llenan automáticamente, que son la descripción de la licencia y el link de la licencia. ¿De acuerdo? Bien. Más adelante tenemos la declaración copyright. De nuevo, hay que buscarla dentro de la información de la revista. En este caso voy a escribir UAM. Y más adelante el depositorio del copyright, que puede ser la revista, la institución editora o el autor. En este caso voy a simplemente elegir el nombre de una revista. Y por último, el año del copyright. Y bien, una vez que tenemos lista la información de licencias, volvemos a revisar esta información. Si todo es correcto, vamos a dar clic en guardar. Se van a cargar los datos y en caso de que haya algún error, pues MarcaLink lo hará saber, diciéndonos, por ejemplo, que este número ya existía. Por lo tanto, voy a cambiar esta información. Número 7, por ejemplo. Y así, entonces, vamos a guardar la información. Vamos a ver el número 2. Guardamos. Y bien, parece que nuestro número no se guardó. Bien, vamos a agregarlo nuevamente. 18, número 2, año 2023. Vamos a agregar secciones, editorial, segunda sección, artículos científicos, todo lo que ya explicamos. Publicación continua no es. Distribución, declaración, año copyright y listo. Ahora sí se cargan los datos. Y bueno, para saber que se creó nuestro número, debemos esperar la notificación de MarcaLink que aparecerá en la parte superior derecha, como podemos observar que nos dice que el número se ha creado exitosamente. Ahora simplemente hay que encontrar nuestro número. Recordamos que lo creamos en el año 2023 y lo vemos aquí. Volumen 18, número 2. ¿De acuerdo? Para ingresar al número, simplemente nos posicionamos sobre él y damos clic. Pero antes, vamos a mostrar el botón de edición. Si yo me posiciono sobre un número que está en proceso,
aparecerá este lápiz color verde, que es nuestro botón de edición. Damos clic y podemos editar la información que ya ingresamos en esta parte. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener cuidado porque esta información solamente se puede editar cuando un número está en proceso, de estos que veíamos acá, con el engrane amarillo. Si vemos que me posiciono sobre uno de ellos, aparece el botón de edición. Sin embargo, si finalizamos el número y pasa a estar con la paloma naranja, entonces este número ya no se podrá editar, como vemos en este caso. Ya no nos permite ingresar ni aparece la opción de editar como cuando hay un número en proceso. Entonces, bien, pues simplemente hay que tener presente que la información no se podrá editar cuando el número esté terminado. Y bien, ahora sí vamos a ingresar a nuestro número 182, damos clic y se abre el fascículo recién creado. Tenemos el título de la revista, el año, el volumen y el número. ¿De acuerdo? Después tenemos las dos secciones que creamos, editorial y artículos científicos. Si hubiéramos agregado reseñas más secciones, aparecerían en esta parte. Ambas secciones nos muestran el mismo mensaje, que no existen artículos en esta sección. ¿Por qué? Pues porque es un número nuevo, recién creado. Tenemos ahora sí la opción de agregar artículo, que es lo que haremos a continuación. Damos clic. Aparece esta ventana que nos habla sobre la información de cabecera, digamos, del artículo. Y aquí, bien, pues obviamente vamos respaldando, vamos revisando la información del artículo. Por ejemplo, ¿qué tipo de artículo es? Una editorial, una reseña, un anexo, comentario, discurso, informe. Escogemos de entre estas opciones. En este caso me quedaré con artículo científico por ser el más común. Después vamos con el título del artículo. Obviamente ustedes tienen que cotejar la información y escribir el título completo y correcto del artículo que están por marcar. Después, ¿en qué sección de las dos secciones que creé, dónde va a ir este artículo? Voy a meterlo en artículos científicos. Y bien, importante aquí, el idioma original del artículo. El idioma original en el que se generó este artículo científico, porque sabemos que es común que los artículos científicos se traduzcan a un segundo o a un tercer idioma. Sin embargo, siempre hay un idioma original y ese es el que se indica en esta parte. ¿De acuerdo? El idioma original de mi artículo. En este caso, me voy a quedar con español. Después tenemos paginación, que es página inicial y página final del artículo que estoy por marcar. Página inicial, voy a poner, por ejemplo, página 32, página final 51. ¿De acuerdo? Esto si mi artículo aún posee una paginación tradicional, porque sabemos que es común, o bueno, ahora ya es común que exista la paginación electrónica, con publicaciones que, por ejemplo, no tienen una paginación tradicional, al ser únicamente publicaciones digitales. ¿Sí? Que ya no son publicaciones impresas, digamos. Simplemente ya no tienen una paginación tradicional, por lo tanto, generan una paginación electrónica. Si este es el caso, la paginación electrónica la encontrarán dentro de la página de su revista. Y bueno, la paginación electrónica se compone de una letra y una serie de números. Si no hay una publicación electrónica, una paginación electrónica, pues entonces nos mantenemos con una paginación tradicional. Después vemos la norma de citación. La norma de citación, aquí hay que ingresar obviamente la norma de citación que utilizó el autor o la autora del artículo. Voy a quedar con APA por ser de lo más común. Y bien, si toda esta información es correcta, ahora vamos con la carga de los archivos. Esta es una parte muy importante de este proceso. Aquí es donde cargamos el archivo HTML que servirá como base dentro de todo el proceso de marcaje. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante. Vamos a generarlo y vamos a subirlo. ¿Cómo lo subimos? Aquí. Pero como podemos observar, los botones de carga no están activados. ¿Cómo hago para que estos se activen? Primero hay que dar clic
en donde dice crear para crear el artículo. Damos clic, se cargan los datos, Marcalink nos avisa que se ha guardado el artículo exitosamente y ahora sí podemos ver que los botones han cambiado de color, indicando que están activos. ¿De acuerdo? Vamos pues a generar y a subir nuestro HTML. Vamos a dar clic y primero leemos las especificaciones con las que Marcalink requiere el archivo. Y dice, el artículo deberá estar comprimido en zip con un tamaño máximo de 4 MB. Debe tener una codificación UTF-8 y contener solo un archivo index.html. ¿De acuerdo? Conocemos las especificaciones, ahora vamos a generar nuestro HTML. Generarlo es muy fácil y se puede generar a partir de aplicaciones en línea, por ejemplo, como InDesign. Sin embargo, en estas sesiones de capacitación lo que hacemos es hacer el ejemplo utilizando el procesador de textos Word, porque pues, es más accesible y más fácil, más sencillo para este proceso. Entonces, bien, lo primero que hay que hacer es transformar nuestro PDF, el PDF de nuestro artículo a un archivo Word. ¿De acuerdo? Esto es un proceso muy sencillo, simplemente es abrir el PDF utilizando Word. Se transforma a un archivo Word y queda tal como se los presento en pantalla. ¿De acuerdo? Como pueden observar, este es un artículo científico, simplemente transformado de un PDF a un archivo Word. Y ahí tengo yo mi artículo científico. Ahora, lo único que falta hacer es transformarlo a un archivo HTML. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a ir a Archivo, voy a ir a Guardar como. Hay que tener ya lista, esta es otra recomendación, una carpeta para guardarlo ahí. Yo tengo mi carpeta que se llama Capacitación y ahí es donde voy a guardar mi archivo. Primero, el título, recordando que tiene que ser index.html. Después viene el tipo de artículo. Aquí es donde vamos a transformarlo de un documento Word a un documento HTML. Así entonces buscamos entre las opciones y vamos a elegir página web. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado de no elegir o no confundir con página web de un solo archivo o con página web filtrada. Simplemente elegimos página web. Y así transformaremos nuestro documento a un HTML. Ya tenemos el título, ya tenemos el tipo HTML. Ahora necesitamos la codificación. La vamos a agregar dentro de herramientas, opciones web, codificación y vamos a buscar de entre las opciones de codificación la codificación Unicode UTF-8. La elegimos, vamos a dar clic en guardar siempre para que todas las páginas HTML que ustedes generen, todos los documentos HTML, se guarden siempre con esta codificación. Y entonces damos clic en aceptar y listo, ya tenemos nuestro archivo HTML con la codificación correcta que repetimos. Herramientas, opciones web, codificación, UTF-8, guardar y aceptar. Una última vez, herramientas, opciones web, codificación, Unicode UTF-8, guardar y aceptar. Y así entonces vamos a generar nuestro HTML, simplemente damos clic en guardar y hemos generado un index HTML. ¿De acuerdo? Así se ve, así está ya listo. Ahí tenemos nuestro HTML. Ahora, nos falta el último paso, que es comprimir. Recordamos que Marcalink nos dijo, hay que comprimir en zip. Entonces voy a mis archivos, nuevo la recomendación de tener ya organizada la carpeta del artículo que están por marcar. Aquí está el archivo que acabamos de generar, HTML. Podemos ver el tipo de archivo, que es un archivo HTML. Lo hicimos correctamente.
Ahora hay que comprimir. ¿Qué vamos a comprimir? Pues bien, cuando ustedes generan un HTML, automáticamente se crea esta carpeta que se llama index archivos y el index HTML. Estas dos las seleccionamos, vamos a dar clic derecho y vamos a enviar a carpeta comprimida. Una vez comprimida, va a quedar así. Yo ya lo tengo comprimido. Esta es mi carpeta comprimida. Y a esta carpeta ustedes le pueden poner el nombre que prefieran. Pueden ponerle el nombre del artículo, artículo 1, artículo 2, artículo 3, como prefieran. ¿De acuerdo? Y esta es la carpeta que vamos a cargar a Marcalic. Si ya lo tenemos todo listo, regresamos al marcador. Hemos cumplido con estas especificaciones, por lo tanto vamos a dar clic en agregar, elegir archivo zip. Voy a mi carpeta, selecciono el archivo zip, abrir, se va a cargar y Marcalib nos dirá que el archivo ha sido aceptado. ¿Por qué? Pues porque cumplimos con sus requerimientos y especificaciones. Y bien, cerramos esta ventana. Vemos que el archivo fue cargado, tanto que ahora lo podemos ver. Si doy clic en ver, ahí está el HTML que yo generé y que cargamos. ¿De acuerdo? Ahí está. Y bien, teniendo esto listo, qué otros archivos puedo cargar yo a Marcalib? Puedo cargar más PDFs, tal vez un PDF en un segundo o tercer idioma, simplemente lo cargamos en esta parte e indicamos en qué idioma está este segundo PDF. Podemos cargar también una imagen destacada del artículo en esta parte. ¿Cuál es la imagen destacada del artículo? Regresamos al portal. Y esta imagen, la que aparece en este cuadro, esa es la imagen destacada de los artículos, ¿de acuerdo? Sirve, digamos, como carátula, como portada de cada artículo. Esa es la imagen destacada. Y ustedes como editores pueden elegirla y cargarla dentro de Marcalib. Si ustedes no cargan una imagen destacada, Marcalib generará una automáticamente. Y bien, revisamos que toda esta información esté correcta, ya tenemos nuestro HTML, cerramos entonces y vemos que dentro de la sección de artículos científicos ya tenemos creado el artículo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Ya están nuestras opciones aquí para marcar, editar o eliminar. Aquí podemos editar esta información, ¿sí? Y bien, se recomienda, ¿sí? Antes de continuar, regresando al HTML, es bastante recomendable que su HTML lo hagan tal cual como lo hicimos. Como hemos visto, yo lo generé a partir de un Word que es lo más limpio posible. Es el texto y nada más. Yo no se recomienda en esta parte agregar ningún tipo de estilo, ningún tipo de cuestión más allá del simple texto para evitar problemas. ¿De acuerdo? Problemas con el marcador después. Así, en esta parte hay que tratar de que el HTML quede lo más limpio posible. Y bien, ahora sí, no podemos visualizar todavía formatos de publicación porque pues, el artículo está recién creado, no se ha finalizado. Por lo tanto, vamos a realizar el marcaje de este artículo. Para ingresar al marcador, vamos a dar clic en marcar y ahí abriremos entonces nuestro marcador. Y bien, lo primero que aparece, si es la primera vez que ingresamos al marcaje de un artículo, es el asistente para la inferencia de contenido. ¿De acuerdo? Si recuerdan, al principio les dije que Marcalic nos permite ahorrar mucho tiempo en el marcaje de artículos por sus tres asistentes. ¿De acuerdo? Marcalic cuenta con tres asistentes que, pues como el nombre lo dice, nos asisten y hacen, digamos, el trabajo por nosotros, haciendo esta labor más sencilla y más rápida. Este es el primero de los tres asistentes. Es el asistente para la inferencia de contenido. Y bien, nos da las indicaciones, hay que marcar los títulos de las secciones y subsecciones, ¿de acuerdo? Y por último, un mínimo de 5 palabras del último párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, bien, nos dice por último, si desea iniciar el asistente, damos clic en aceptar. Si deseamos realizar esta marcación manualmente, pues damos clic en cancelar.
Hacer este trabajo manualmente toma mucho tiempo, por lo tanto, obviamente vamos a dar clic en aceptar. Se abre el asistente y ahora sí hay que hacer lo que nos dijo, marcar títulos, solamente títulos de secciones y subsecciones. Se abre nuestro HTML y bien, esta información ahora no nos interesa porque esta es la cabecera, digamos el front del XML, que es información como el título, autores y demás. Vamos a las secciones y aquí tenemos la primera sección que es la introducción. ¿De acuerdo? Va a ser muy común en sus artículos científicos que se encuentren la introducción como la primera sección. Así entonces marcamos y se agrega. Y así vamos a agregar la siguiente sección y eso es lo único que hay que hacer con este asistente. Marcar títulos de secciones y subsecciones. En este caso vemos que las secciones incluso están numeradas, haciendo esta labor pues todavía más sencilla. Sección número 3, la marcamos. Vamos a la siguiente sección, que será la número 4. Vemos que cuenta con dos subsecciones, que también marcaremos. Número 4, agregar subsección, que será 4.1. Marcamos. Se podría agregar una subsección a la subsección si existiese un 4.1.1, es decir, podemos agregar todas las subsecciones necesarias, si no, pues eliminamos. Vamos con la siguiente subsección, que es 4.2. Ya terminamos con estas subsecciones a la sección 4, entonces vamos a la siguiente sección. Y bien, Marcalí tiene esta forma de decirnos cuando hemos cometido un error, cuando probablemente cometimos un error y no nos dimos cuenta, Marcalí te avisa. ¿Cómo lo hace? Cambiando de color. ¿De acuerdo? Si yo marco, por ejemplo, estas palabras como una sección, que evidentemente no es, como el título de una sección, Marcalí va a cambiar de color, diciéndonos que, así como avisando que probablemente hemos cometido un error en esta parte, y así lo notamos. Entonces, bueno, corregimos y marcamos la sección número 5, que también cuenta con subsecciones que marcamos. 5.1, continuamos con 5.2, siguiente sección será la sección número 6, siguiente sección será la número 7, que como vemos son las conclusiones, es decir, esta es la última sección del cuerpo del texto. Así como es común que encontremos la primera sección siendo la introducción, también será común que la última sean las conclusiones. Y bien, si recordamos, nos decía que hay que marcar un mínimo de 5 palabras del último párrafo de la última sección para finalizar este proceso. Por lo tanto, damos clic, abrimos el HTML, vamos a la última sección, las conclusiones, al último párrafo y vamos a elegir un mínimo de 5 palabras de la última parte. Y listo. Así le indicamos en dónde termina la última sección. Revisamos que la información esté correcta, no hay cambios de color, es decir, no hay errores. Y vamos a dar clic en inferir. Y veremos el trabajo de este asistente más adelante. Y bien, ahora sí, tenemos en pantalla el marcador de Marcalink. Y les explico de qué trata. Pues bien, el marcador divide nuestra pantalla en dos partes. Primero, del lado derecho tenemos el HTML. Este es el HTML que generamos, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan, ahí tenemos el HTML que es nuestro artículo que generamos en Word, ahí lo tenemos. Después, del lado izquierdo tenemos el XML que estamos generando, ¿sí? Esto, la información que esté en esta parte, será la información que se va a presentar en nuestros formatos de publicación.
Esa es la información que se va a presentar dentro de los formatos de publicación, dentro de Redalig, lo que nuestros lectores leerán, ¿de acuerdo? Este es el XML. Y si recordamos lo que comentamos en un principio, el XML se divide en tres partes. Primero, los datos del artículo o el front. Por eso, si me posiciono en esa parte, veremos la palabra front. Después tenemos referencias o apéndices, que es el back, la última parte de nuestro XML. Y tenemos también el texto completo o el body, ¿de acuerdo? Que es el cuerpo de mi artículo. Entonces, bien, ahí tenemos los componentes del XML, las tres partes, front, body y back. Por lo tanto, la información que ingresemos en esta parte será la que verán nuestros lectores. Y bien, empezando con los datos del artículo, con el front, tenemos primero el título del artículo, aquí están las etiquetas, pero podemos ver que mi título está incompleto. Por lo tanto, hay que agregarlo de manera correcta. ¿Cómo lo hago? Selecciono la etiqueta, vamos a marcar el título completo y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Pero podemos observar que también existe un título en un segundo idioma. ¿Cómo lo vamos a agregar? Vamos a dar clic en la etiqueta títulos. En la parte superior agregamos título en otro idioma. Se habilita la etiqueta, marcamos el título en otro idioma y ahora simplemente hay que señalar en qué idioma está este título, indicando que está en inglés. Y bien, así tenemos ya nuestros dos títulos. Continuamos con información de autores. Agregamos primero el nombre o nombres del autor, después vienen los apellidos, marcamos desde acá, desde nuestro HTML, correo electrónico. Ahora vamos con afiliación, afiliación completa, institución, institución normalizada cielo, si es que llegase a existir, se puede agregar en esta parte. Y aprovechemos para mostrar la opción de ayuda. Vemos que las etiquetas tienen esta parte que si nos posicionamos sobre ella nos ayuda o nos indica qué información es la que requiere que se ingrese en estas etiquetas, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos observar. Bien, país. Para agregar el país no se va a marcar desde el HTML, simplemente subimos y elegimos la opción de entre todas, que en este caso es España. Listo, tenemos nuestra información del autor. Si fuese necesario agregar más autores, simplemente damos clic en la etiqueta autores, luego elegimos en la parte superior autor, y ahí está la información para el siguiente autor. Podemos agregar todos los autores que sean necesarios. Y bien, si no, pues cerramos estas etiquetas. Después viene la información de las fechas. Sabemos que en los artículos científicos es importante señalar pues las fechas y así entonces vamos a hacerlo desde esta parte. Primero, fecha de recibido y fecha de aceptado. ¿Cómo las vamos a agregar? Estas no se van a marcar desde acá, simplemente al elegir la etiqueta, en la parte superior vamos a dar clic en seleccionar fecha, se habilitará el calendario y tenemos fecha de recibido 10 de diciembre de 2015. Primero vamos al año 2015, el mes diciembre y el día 10. Y listo, ahí tenemos nuestra fecha de recibido. Ahora, fecha de aceptado, vamos igual el mismo proceso, abrimos el calendario, año 2016, el mes es marzo y el día 28. Y listo, tengo mis dos fechas agregadas correctamente, de recibido y de aceptado. Si yo necesitara agregar más fechas, se puede hacer, simplemente doy clic en la etiqueta fechas y en la parte superior selecciono fecha y se habilita otra vez. Simplemente hay que hacer el mismo proceso, pero también
indicar qué tipo de fecha es, corregido, publicado, cualquiera de las opciones. Si no, pues borramos estas etiquetas. Bien, llegamos a la parte de resúmenes, observando que la información fue inferida correctamente, pues tengo ahí mis resúmenes tanto en idioma original como en segundo idioma, que es inglés, bien agregados. ¿De acuerdo? Ahí entonces tengo la información de resúmenes. ¿Qué más cuestiones tengo? Palabras clave. También fueron inferidas correctamente, tanto en idioma original como en segundo idioma. Y por último, el DOI, que también fue inferido correctamente. Ahora, ¿qué más información puedo agregar en esta parte? Si doy clic en la etiqueta más grande, que es la de datos del artículo, se habilitan en la parte superior, por ejemplo, para agregar un artículo relacionado, enlaces alternativos, financiamientos o cualquier información adicional. Vamos a agregar, por ejemplo, financiamientos del artículo y vamos, bueno, los financiamientos en este caso, en este artículo, se encuentran dentro de los agradecimientos. Entonces, vamos a agradecimientos y así entonces agregaremos el financiamiento. Primero, fuente, vamos a elegir la institución, después viene el número de contrato y por último el beneficiario que puede ser la revista, la institución, el autor o como es en este caso, la investigación misma. Por lo tanto, elegimos el título del artículo. Y bien, lo último que nos falta es señalar el tipo de financiamiento. La parte superior vamos a decir por contrato. Y listo, tengo agregado el financiamiento. Y bien, si tenemos toda esta información, otra recomendación que les doy es dar clic en guardar. Damos clic en guardar y así vamos guardando nuestro progreso de este trabajo. Pues bueno, puede venir una falla eléctrica, una falla en la conexión, cualquier cosa que haya que nos haga perder nuestro progreso, por lo tanto, pues vamos a dar clic en guardar las veces que sean necesarias. Bien, tenemos lista ya la primera parte que es el front. Ahora vamos a el body, que es texto completo. Damos clic. Y bien, aquí es donde vamos a ver que el trabajo que hicimos con el primer asistente, el asistente de contenido, funcionó correctamente, pues el contenido de mi artículo está dividido, está inferido y dividido por secciones. Sección número 1 con sus párrafos, sección número 2 con título, con párrafos divididos. Hacer este trabajo manualmente, ¿sí? Ir marcando sección por sección, título por título, párrafo por párrafo, pues obviamente toma mucho tiempo. Este es un trabajo que el asistente ha hecho por nosotros. Este es el resultado de lo que hicimos marcando títulos de secciones y subsecciones. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahora lo que falta es perfeccionar este trabajo, recordando que lo que tengamos en esta parte es lo que presentamos a nuestros lectores. Y bien, vamos a revisar que los párrafos estén correctos. ¿De acuerdo? Si todo es correcto, podemos seguir avanzando. Y bien, por ejemplo, en este caso tenemos que en este párrafo hay dos notas, nota 1 y nota 2. Y del lado izquierdo las notas no están, por lo tanto las debemos agregar manualmente. Me posiciono donde va la nota, escribo el número 1, lo selecciono, se abren mis opciones y lo convierto en superíndice. Listo, tengo la nota 1. Ahora falta la nota 2 que va al final del párrafo, me posiciono en ese lugar, escribo el número 2, lo selecciono y lo convierto en superíndice para que sea una nota. Y listo, aprovechamos también pues para, bueno, comentar que toda la información de aquí se puede editar, se puede agregar manualmente, se puede escribir cualquier cuestión o borrar, ¿de acuerdo? Recordemos, esta es la libertad que nos da Marcalic para presentar esta información a los lectores. Y bien, toda esta información también puede editarse si seleccionamos y se abren las opciones para convertir en bold o negrita, itálica o cursiva, sublineado, subíndice o superíndice, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, continuamos revisando nuestros párrafos. Llegamos ya a la sección número 2, donde vamos a encontrar, por ejemplo, una ecuación. Y bien, Marcalic nos ofrece la oportunidad de agregar
ecuaciones a partir de dos formas, ya sea con el uso del marcador de ecuaciones o a partir de una imagen. Vamos a hacer los dos ejemplos. Primero, lo primero que necesitamos para el marcaje de una ecuación o de una tabla o de una figura es tener una etiqueta de párrafo como esta, pero libre de información, que no tenga nada dentro. Vemos que esta etiqueta de párrafo tiene más etiquetas dentro, etiquetas que voy a borrar. Así, esto es lo que necesito, una etiqueta de párrafo como esta, que no tenga información. Al, al seleccionarla, en la parte superior se habilitarán las opciones de etiquetas para cita textual, ecuación, etc. Yo quiero una ecuación, selecciono y se abren ahora sí las etiquetas correspondientes. Primero llenamos el identificador, marcamos el identificador, después vamos a agregar, como les decía, se puede por imagen o con el marcador. En este caso vamos a hacerlo por imagen. Damos clic, en la parte superior se abre la galería. Vamos a dar clic y vamos a subir la imagen correspondiente. Dentro de la carpeta, que una vez más les digo hay que tener organizadas para ahorrar tiempo, ya tengo aquí mis imágenes del artículo. Selecciono la ecuación, abrir, subir, insertar. Ahí está ya, la seleccionamos. Damos clic en aceptar y listo, tengo agregada ahí la ecuación. Borramos la segunda etiqueta que no se va a utilizar y guardamos. Y ahí tengo agregada mi ecuación a partir de una imagen. Ahora vemos que en este párrafo está una información repetida, pues es el identificador, perdón, de la etiqueta que ya tengo donde corresponde. Entonces, esto sobra, por lo tanto, lo vamos a borrar. Continuamos y vemos que este párrafo se encuentra cortado. Es un párrafo cortado en dos. Esto, evidentemente, es un error. Por lo tanto, hay que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a corregir? Necesitamos borrar una de las dos etiquetas, borramos la de mayor información y en esta la seleccionamos y ahí vamos a marcar el párrafo completo. Y listo, ahí tengo agregado, ahora sí, mi párrafo completo y ya no está cortado. Ahora vemos que en este párrafo hay una ecuación dentro del párrafo. Vamos a aprovechar para utilizar el marcador de ecuaciones. Nos posicionamos sobre el lugar donde va el párrafo, perdón, la ecuación, que es dentro de estos paréntesis. Y ahora sí, al estar ahí, en la parte superior vamos a elegir ecuación en párrafo. Ya lo hicimos por imagen, ahora vamos a utilizar el marcador, damos clic, se abre el marcador de ecuaciones que tenemos ya en pantalla. Y bien, lo primero que hay que hacer con el marcador de ecuaciones es dar clic en este rectángulo blanco hasta que esté en color azul. Y ahora sí podemos ingresar la información. ¿Qué información podemos ingresar? Variables, operadores, constantes, si trabajamos una fracción, índices, radicales o cualquier tipo de información matemática. En este caso se trata de una radical simple, sencilla, ya que agregamos esta, borramos el primer rectángulo, seleccionamos el segundo y agregamos la información. Y listo, en este caso una ecuación bastante rápida y sencilla, ya la marcamos, ya la tenemos. Lo único que hay que hacer es dar clic en insertar ecuación. Y listo, ahí tenemos nuestra ecuación dentro del párrafo que agregamos utilizando el marcador de ecuaciones. Bien, ahí están las dos formas de agregar ecuaciones dentro de Marcalic. ¿Qué diferencias hay entre agregar mi ecuación con imagen o con el marcador? Pues el marcador te da más libertad para editar este tipo de contenidos, en tanto que las imágenes, sabemos, no podemos editar el contenido. Así que es más recomendable utilizar el marcador, sin embargo, pues las dos formas funcionan correctamente. Guardamos y continuamos.
Bien, llegamos a este párrafo donde vemos del lado derecho en el HTML, se trata de una cita textual. Sin embargo, del lado izquierdo en nuestro XML tenemos esa cita textual, pero agregada como párrafo. Esto sería un error editorial, dejarlo así, presentarlo así en nuestro producto final, una cita textual como un párrafo, pues caería en errores editoriales. Por lo tanto, hay que corregirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Necesitamos nuevamente una etiqueta de párrafo sin información. Esta tiene información, por lo tanto vamos a borrar. Y al estar así, libre de información, se habilitan nuestras opciones en la parte superior, elegimos cita textual, se abre la etiqueta ahora sí de cita textual y la vamos a marcar desde nuestro HTML. Y listo, ya he agregado la cita textual como tal, como lo que es. Vamos a dar clic en guardar y continuamos. Llegamos a la sección número 3, donde encontramos una lista. Sin embargo, en mi XML del lado izquierdo tengo las listas agregada como párrafos. Este sería otro error que vamos a corregir. Necesito etiquetas de lista y para ello necesito una etiqueta de párrafo sin información. Aquí tengo 3, me sobran 2, entonces voy a borrar 2. En esta hay que borrar la información y al estar así sin información, de nuevo se habilitan las opciones en la parte superior. Ya hice cita textual, ya hice ecuación, ahora quiero lista. Agrego la lista, se habilitan las etiquetas, título de la lista, vamos a ingresar esta información como el título de la lista. Primer elemento, bueno, vamos a indicar la lista, vemos que es numerada, entonces hay que indicar que es una lista numerada. Y ahora sí marcamos el primer elemento. Para el segundo elemento, damos clic en la etiqueta lista, en la parte superior, elemento, se habilita y marcamos el segundo elemento de la lista. Y listo, tenemos ahí el título y los dos elementos de mi lista. Ya le indicamos en Marcalí que es una lista numerada, por lo tanto, no es necesario marcar los números. Si yo le indico que es numerada y además marco los números, en el producto final la numeración aparecerá repetida. Entonces, con esto es suficiente. Y listo, ahora sí tengo mi lista agregada en las etiquetas correspondientes. Guardamos y llegamos a la sección número 4. Vemos que las subsecciones también fueron inferidas correctamente por el asistente. Ahí está la subsección 4.1, la subsección 4.2, donde encontramos una tabla. Vamos a hacer el ejemplo de cómo marcar tablas. Al igual que con las ecuaciones, Marcalip te permite agregar tablas de dos formas: a partir de una tabla marcable o a partir de una imagen. Vamos a hacer los dos ejemplos. En este caso, primero, lo que necesitamos una vez más es una etiqueta de párrafo sin información. Esta etiqueta de párrafo tiene más etiquetas dentro, las borramos y ahora sí, al estar así, vamos a buscar entre las opciones la que nos diga tabla o cuadro. La seleccionamos, se habilitan las etiquetas y ingresamos la información correspondiente. Indicador, identificador, tabla 1, título, marcamos el título de la tabla, párrafo, si la tabla tuviese párrafo lo agregamos, si no, cerramos. Y bien, vamos a hacer primero el ejemplo de una tabla marcable. Debajo de la tabla aparecerá la opción importar tabla cuando seleccionamos la etiqueta tabla marcable. Ejemplo, doy clic y debajo de mi tabla aparece importar tabla. Si yo selecciono cualquier otra etiqueta, la opción desaparece. Entonces, vamos a ver lo fácil que es agregar una tabla marcable. Simplemente doy clic en la etiqueta tabla marcable, importar tabla y listo. Ahí tenemos marcada ya la tabla en nuestro XML. Como no utilicé imagen, borramos esta etiqueta, simplemente agregamos la información de la fuente y la nota. Vemos que mi tabla cuenta con una nota muy pequeña, con un identificador que es este asterisco y la información. Y listo, ahora sí tengo completamente marcada mi tabla. Ahora, hay que tener cuidado de no dejar información repetida. Por ejemplo, este párrafo que muestra
el identificador y el título de la tabla. Si yo dejo esto así, aparecerá en mi producto final y pues se verá mal. Por lo tanto, borramos información repetida. Y tenemos dos párrafos mostrando fuente y nota que ya tengo agregadas correctamente. Por lo tanto, borramos información repetida. Guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 5 con su subsección 5.1 donde encontramos la tabla 2. Vamos a aprovechar para mostrar cómo agregar tablas a partir de imágenes. Bien, nuevamente quiero una etiqueta de párrafo libre de información como esta. Elegimos tabla o cuadro. Se habilitan las etiquetas. Agregamos identificador, tabla 2, título. No hay párrafo en la tabla. Tabla marcable, ya lo hicimos. Ahora, por imagen, seleccionamos. Hay que elegir la orientación de la tabla. Si es una tabla muy larga, muy grande, se puede girar. Si no, nos quedamos con la orientación original. Vamos a la galería, seleccionar imágenes, se abren nuestros archivos, seleccionamos la tabla, abrir, subir, insertar, la seleccionamos, aceptar y ahí está. Tenemos nuestra tabla. Ahora agregamos la fuente. No hay nota, entonces esta información puede quedar vacía. Y bien, ahí tenemos agregada la tabla 2. Ahora borramos esta información repetida. Y listo, tenemos ahí marcada correctamente la tabla 2. ¿Qué diferencia hay entre una tabla por imagen y una tabla marcable? Pues bien, como hemos visto, el proceso es incluso más sencillo con la tabla marcable, por lo cual se recomienda hacer ese proceso. Además de que la resolución puede ser mejor, pues la resolución de una imagen no depende ni de nosotros ni del marcador. Entonces, pues bien, esa es la recomendación, aunque vamos a ver y podemos observar que ambas formas funcionan correctamente. Tenemos ahí la información, continuamos llegando a subsección 5.2, donde encontramos una figura que es este gráfico. Vamos a realizar el marcaje. De nuevo, repetir, una etiqueta de párrafo libre de información. Borramos. Para hacer el ejemplo, la quiero así, mi etiqueta sin información, para que se habiliten nuevamente nuestras opciones en la parte superior y ahora quiero figura, imagen o gráfico. Seleccionamos, se abren mis etiquetas, vamos con el identificador que es figura 1, título, párrafo, no hay, y ahora sí, imagen, vamos al mismo proceso, galería, subir, seleccionar, se abren los archivos, elegimos abrir, subir, insertar, seleccionamos la figura, aceptar y listo. Tenemos ahí agregada nuestra figura. Solamente agregamos la fuente, borramos la información repetida y ahí tenemos correctamente el marcaje de esta figura. Guardamos y continuamos. Llegamos a la sección número 6. Vemos que nuestros párrafos están inferidos correctamente. Sección número 7, la última, las conclusiones. Y bien, vemos que ya no nos permite ir más abajo, pues le habíamos indicado ya, si recordamos esa parte donde seleccionamos un mínimo de 5 palabras de este último párrafo, es para indicar que ya no debe ir más allá, que ahí termina el cuerpo de mi artículo. ¿De acuerdo? Entonces, bien, podemos decir que hemos terminado con el marcaje de esta parte del body, del texto completo, recordando el proceso en el cual marcamos una figura, una tabla a partir de una imagen, una tabla marcable, una lista, una cita textual, una ecuación utilizando el marcador y una ecuación a partir de imagen. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahí tenemos los ejemplos. Ya tenemos datos del artículo o front, ya tenemos texto completo o body. Nos faltan referencias apéndices o el back del XML. Entonces vamos a dar clic y siempre que demos clic en esta parte aparecerá una advertencia.
Esta advertencia es, recuerde marcar el título del artículo en las referencias tipo revista. Vamos a ver más sobre esta advertencia más adelante. Damos clic en aceptar y si es la primera vez que en un artículo entramos al asistente de referencias, aparecerá el asistente. Si es la primera vez que vamos a marcar referencias en un artículo, aparecerá el asistente. Recordando que Marcali cuenta con 3 asistentes que nos asisten en este proceso, este es el segundo de ellos, el asistente para las referencias de nuestro artículo. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice, bien, si desea iniciar el asistente, vamos a dar clic en aceptar. Si lo quiere hacer manualmente, pues damos cancelar. Este es otro paso que toma mucho tiempo hacer manualmente. Por lo tanto, damos clic en aceptar para que el asistente lo haga por nosotros. Y bien, el asistente lo único que requiere es que confirmemos que las 3 cuestiones que nos presenta son correctas. Primero, la referencia completa, la fuente de la referencia y el tipo de publicación que es esta referencia. Si todo es correcto, como es en este caso, vamos a dar clic en siguiente y nos muestra la siguiente referencia. ¿De acuerdo? Tenemos referencia completa, la fuente, y aquí nos pide que le digamos qué tipo de publicación es. Si observamos la referencia, se trata de un libro. Entonces elegimos libro o capítulo de libro y vamos a siguiente. De nuevo tenemos un libro, indicamos que se trata de un libro. Siguiente, aquí tenemos de nuevo un libro. Siguiente referencia, tenemos referencia completa, vemos un DOI, por lo tanto es una revista, esto es correcto. Siguiente, vemos ahí en el título incluso que dice tesis doctoral, por lo tanto esta es una tesis, es correcto. Vamos a la siguiente. Esto es un libro, incluso el título nos lo dice, el libro de resúmenes, es correcto. Vamos a la siguiente. Vemos aquí una dirección electrónica, por lo tanto esto es un sitio web, es correcto. Observamos que ya no nos pide ir a la siguiente, el botón siguiente ha desaparecido, indicándonos que esta es la última de las referencias, por lo tanto damos clic en finalizar y listo. El asistente ha realizado su trabajo, por lo cual tenemos ahí nuestras referencias bibliográficas. Vemos ahí referencia por referencia, primero la referencia completa, los autores divididos por nombres, por apellidos, el año y la fuente. ¿Sí? Obviamente realizar este trabajo manualmente, ¿sí? Ir marcando referencia por referencia, nombre por nombre, apellido por apellido, año por año, toma mucho, mucho tiempo. ¿De acuerdo? Sobre todo en referencias que cuenten con muchos autores. Ir uno por uno, año por año, toma mucho tiempo. Y este es un trabajo que el asistente ha realizado por nosotros. Revisamos que estén todas las referencias y bien, terminamos el marcaje de las referencias. ¿Qué otra cuestión podemos agregar aquí? Por ejemplo, las notas. ¿De acuerdo? Vamos con el identificador. Agregamos una nota. Es el número 1. Lo seleccionamos para convertirlo en superíndice, que se reconozca como nota. Y en el párrafo agregamos la nota 1. ¿De acuerdo? Si quiero agregar otra nota, vamos a notas. Agregamos nota. Identificador es un número 2. Lo seleccionamos. Superíndice. Y agregamos el párrafo de la nota 2. Todas las notas deben de ser marcadas aquí, ¿sí? Incluso las notas sobre el autor, que teníamos una en la parte superior, que es este asterisco. Vamos a agregar la nota, identificador, ahí está, y el párrafo que es este. Todas las notas deben de ir ahí, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las notas, guardamos. ¿Qué otra información podemos agregar aquí? Podemos agregar, vamos a la etiqueta superior, agradecimientos, apéndices y glosarios u otro apartado de referencias. Vamos a agregar los agradecimientos que vemos al final de nuestro artículo. Simplemente marcamos el párrafo completo. Y listo, tengo mis agradecimientos. Guardamos. Y bien, hemos concluido también con esta parte del back, son las referencias o apéndices.
Pero si recordamos, hicimos mención de que Marcalic cuenta con 3 asistentes de inferencia. Ya utilizamos el de texto completo, que fue el de las secciones y subsecciones. Ya utilizamos el de las referencias. Ahora nos falta el tercero y último, que es el de las citas en el texto. Para activarlo, vamos a ir a texto completo. Vamos a dar clic en una sección, seleccionándola hasta que cambie de color, como en este caso. Y ahora sí lo activamos en esta parte. Cuando diga inferencia de citas, hay que tener cuidado de no cometer el error de ir a texto completo e inmediatamente ir al asistente sin haber seleccionado una sección, porque entonces activaremos el asistente equivocado, que es el de inferencia de contenido. Damos clic, inferencia de contenido, y esto, si recordamos, ya lo hicimos, de marcar secciones y subsecciones. Si lo hacemos otra vez, se perderá todo nuestro progreso, entonces damos clic en cancelar. Y es muy fácil, vamos a texto completo, damos clic en una sección que cambie de color y ahora sí vamos a dar clic en inferencia de citas. Y se activa el tercero y último de los asistentes. Nos dice, bueno, hay que leer las instrucciones que hay que guardar antes de iniciar, etcétera. Y bueno, si desea iniciar, damos clic en aceptar, si no, cancelar. Vamos a dar clic en aceptar y así de rápido ha trabajado el asistente. ¿De acuerdo? Y nuestras referencias y enlaces están ya pues enlazados dentro del texto. Vemos que incluso las referencias han cambiado de color, pues ese es el trabajo que realiza este asistente. Incluso las notas, recordamos las notas que hicimos manualmente, ahí están el número 1 y el número 2, también enlazadas con su nota correspondiente dentro del texto. Continuamos revisando el trabajo del asistente. Y bien, si queremos hacer enlaces manualmente, al enlazar otra cuestión, lo podemos hacer. Simplemente seleccionamos dónde queremos el enlace. Por ejemplo, yo quiero que esta palabra ecuación 1 me enlace con la ecuación 1. Vamos a dar clic en enlace interno. Podemos enlazar todas estas cuestiones. Vamos a ecuaciones. Selecciono mi ecuación, insertar y listo. Ahora está enlazada y lo hicimos manualmente. Continuamos comprobando el trabajo de nuestro asistente. Ahí están las más referencias. Tabla 1 también enlazada. Incluso la nota de la tabla está enlazada. Tabla 2, figura 1, etc. Bien. Ahora sí hemos utilizado los 3 asistentes. Podemos decir que hemos finalizado nuestro trabajo de marcaje. Sin embargo, hay que recordar esta parte. Cada que vayamos a referencias, aparece esta advertencia. ¿De acuerdo? Esta advertencia es porque siempre se debe de marcar el título del artículo en referencias tipo revista. Y es un proceso que yo no he realizado. Así entonces voy a dar clic en guardar, voy a finalizar el artículo y nos dirá que hay un error. Y este error es el que yo he permitido que se genere y es correspondiente a esa cuestión de las referencias y la advertencia que nos lanza. Nos dice, ahora, siempre que haya un error así, Marcalic no nos va a permitir continuar hasta corregir este error. ¿Cómo sabemos dónde está el error? De nuevo, Marcalic cambia de color. Hay un error en una de las etiquetas. ¿En cuál será? Pues en la que ha cambiado de color, que es esta. Está en un color rojo. Damos clic, aparece como siempre la advertencia y el error es precisamente porque no hice lo que me da la advertencia, que es marcar el título del artículo en la referencia tipo revista. Damos clic en aceptar y vemos que esta referencia ha cambiado de color, mostrándonos que en esa es donde está el error. Bajamos y nos dice, la etiqueta título del artículo es requerida. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a referencia detallada, damos clic en esa etiqueta y en la parte superior se van a mostrar todas las opciones de más información que yo le puedo agregar a esta referencia, como paginación, mes, día, comentario, ISSN o cualquier información que se aparezca aquí. Lo que yo necesito ahora es título del artículo. Seleccionamos y vamos a marcar el título del artículo de esta referencia. Listo. Guardamos y tenemos ese error corregido. Vamos a buscar si hay más.
Aquí tenemos otra referencia que ha cambiado de color y es el mismo error. Por lo tanto, vamos a referencia detallada, damos clic, se abren las opciones, título del artículo, y es esta la referencia. Marcaremos entonces el título del artículo. Y listo. Guardar. Error corregido también. Buscamos más errores. Ya no hay más. Por lo tanto, bueno, están corregidos esos dos errores. Vamos a dar clic en finalizar. Vemos que ya no hay un error, sino una advertencia. A veces también Marcalic siempre revisa el trabajo y puede encontrar algo que llame la atención y nos dice que deberíamos revisar. Entonces, bueno, revisamos y vemos que hay referencias que ya no están en color rojo, sino en color amarillo, diciéndonos que ahí está la advertencia. Y nos dice que, por ejemplo, esta referencia no ha sido ligada dentro del texto. Y esto no genera ningún problema. Simplemente se trata de una referencia utilizada por el autor que no fue ligada dentro del texto. Así entonces ya revisamos la advertencia, no hay ningún problema con eso. Podemos dar clic en guardar, finalizar, ya revisamos la advertencia, por lo tanto damos clic en continuar y ahora sí se generarán nuestros formatos de publicación, digamos nuestro producto final. Entonces, bien, damos clic. Y en esta parte es donde observamos el trabajo que acabamos de realizar. Aquí están ya generados nuestros formatos de publicación a partir del XML que creamos. Vamos a ver, por ejemplo, primero el visor inteligente. Ahí tenemos nuestros dos logos. Tenemos aquí la información de la revista y, por ejemplo, el volumen, el número, el año, la paginación. Tenemos aquí entonces la sección donde se creó este artículo, el título en idioma original, título en segundo idioma, información del autor, permisos, fechas, doy, financiamiento, recordar el financiamiento que agregamos, los resúmenes y palabras clave. Luego tenemos las secciones divididas por estos colores, indicando que es la sección 1. Tenemos nuestras referencias enlazadas, observamos el trabajo de los asistentes, nuestras notas también ligadas dentro del texto, notas que agregamos manualmente dentro de los párrafos. Sección número 2, aquí está la ecuación 1 ligada, la ecuación que agregamos por imagen, la ecuación que agregamos manualmente, el párrafo que agregamos completo, que estaba cortado, ahora se muestra completo, la cita textual que agregamos también, más enlaces dentro del texto que son referencias, la lista aparece correctamente numerada con sus dos elementos, las subsecciones que aparecen así, mostrando que se trata de una subsección, la tabla 1 ligada dentro del texto, que agregamos con una tabla marcable, que se encuentra en esta parte también y podemos abrir la tabla 1 con su información, como es fuente y nota. La tabla 2 que agregamos a partir de una imagen, también luce correctamente. Tenemos también las tres imágenes en la parte inferior. Figura, se puede abrir también. Y bien, ahí tenemos entonces los agradecimientos que también agregamos anualmente, nuestras referencias y notas. ¿De acuerdo? Así luce entonces este que es uno de los formatos de publicación que generamos a partir del XML que acabamos de crear utilizando Marcalic. Vemos, por ejemplo, el visor móvil. Sabemos que es cada vez más común que se lean artículos científicos dentro de dispositivos móviles. Y bien, pues leer PDFs de por sí es pesado. Leer PDFs en un dispositivo móvil es todavía más difícil. Por lo tanto, para eso se crea este visor móvil, este formato de publicación, para que la lectura en dispositivos móviles sea más amigable. Tenemos ahí dividido todo nuestro artículo por secciones y subsecciones, agradecimientos, resúmenes, referencias e imágenes.
acuerdo? Este es otro de los formatos de publicación que es el visor móvil. Si queremos, por ejemplo, preferimos un formato más plano, pues tenemos ahí el formato HTML que presenta la misma información que es el XML que acabamos de crear. ¿De acuerdo? Ahí tenemos nuestra cita textual, la lista, subsecciones, la tabla 1, la tabla 2. Sí, vemos aquí la diferencia entre una tabla marcable y una tabla a partir de una imagen, la figura y el artículo completo. Y bien, así entonces tenemos toda esta información creada correctamente. Si después en esta revisión que acabamos de hacer nosotros notamos que hemos cometido algún error en el marcaje, regresamos a la herramienta de marcación y lo podemos corregir. ¿De acuerdo? Estas correcciones se pueden hacer antes de cerrar el número. Regresamos al número y ahí está el artículo que ahora tiene este check color verde que nos indica que ha terminado su marcación, pero se puede corregir, editar o visualizar. ¿De acuerdo? Y bien, estamos llegando al término de esta sesión. Solamente, bueno, aclarar en esta parte. Una vez que ustedes continúen con el siguiente artículo y vayan marcando todos sus artículos, darán clic en terminar número. ¿De acuerdo? Y ahí, entonces, empezará el proceso interno de este número para estar en línea. También los contenidos, los formatos de publicación se pueden exportar utilizando JS. Para ello, vamos a regresar a la página Home. Y bien, antes de ir a la página de ayuda, de los manuales y demás, aquí, bueno, si hay alguna duda o algún comentario sobre este proceso, adelante, se puede hacer. Y si no hay dudas o comentarios, vamos al portal de ayuda que se activa en esta parte donde dice necesitas ayuda, damos clic y se abre nuestro portal de ayuda. Primero, tenemos el manual de usuario. Aquí tenemos un manual de usuario que explica detalladamente cómo utilizar la herramienta. El manual de usuario OJS para todo el proceso que se quiere hacer de exportación y todo lo referente a OJS, ahí está el manual. Tenemos también una serie de videotutoriales a su disposición, divididos entre las partes del proceso de marcaje. Tenemos también preguntas frecuentes con sus respuestas. Y bien, si en algún momento en su proceso de marcaje surgen dudas o preguntas o se enfrentan con un problema que no pueden solucionar, pues entonces ponemos a su disposición el correo electrónico que se encuentra aquí en la parte inferior, editores@redalic.org, para que nos escriban y ahí les daremos una atención más personalizada. ¿De acuerdo? Pues bien, si no hay dudas ni comentarios, entonces estamos dando por terminada esta sesión de capacitación. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Espero que la sesión haya sido de su agrado, que les haya sido útil. Y nada más, mi nombre es Víctor Aguilar. Muchas gracias por su asistencia, por su interés en esta tecnología editorial. Reciban un saludo de mi parte, que tengan buen día y nada más. Muchas gracias.